Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Sí. Muy buenos días a todos. No los veo con la frecuencia que en algunas ocasiones, pero siempre es un placer estar entre ustedes como nuestros hermanos queridos en la fe. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 4. El título que he puesto es El Espíritu de la Verdad y el Espíritu del Error. Vamos a orar antes de iniciar en el día de hoy. Padre amado, definitivamente reconocemos tu grandeza, tu cercanía, tu gracia, el envío del Señor Jesucristo aquí a la tierra, como hemos cantado, para ser nuestro Salvador. Gracias te damos por la manera como tu Espíritu nos va a guiar en esta mañana, para poder pensar, evaluar y aplicar lo que estamos encontrando en esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a narrar una historia verdadera que sucedió en un pueblo de Cesar hace muchos años. Una señora se presenta en el pueblo, no menciona el pueblo, pero sí tiene su nombre, proclamando ser una profetisa. Hay gente que comienza a consultarla como si fuera una bruja. Supuestamente su especialidad era unir a parejas en matrimonio. Proclamaba que Dios mandó a preparar a la gente para una gran ceremonia de matrimonio de Jesucristo con los creyentes. Y la gente está comprando anillos para la ceremonia. Los ancianos de la iglesia se oponen a su ministerio. Sin embargo, la señora recibía apoyo de algunos creyentes que han estado en disciplina por su rebeldía. De la misma manera, ella decide apoyarlos a ellos. Un campo de predicación de la iglesia había cedido a la dirección de la señora. El encargado de esa congregación pequeña piensa que las profecías de la señora son de Dios. ¿Cómo se puede determinar si es de Dios o no? El liderazgo del IBM, las Iglesias Bíblicas Misioneras, hizo una investigación y declaró a la señora profetisa persona no grata en las iglesias de la IBM. El ambiente de profecías y otras experiencias espirituales es común en el país y en la ciudad. ¿Qué orientación nos da la palabra? Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 6, pero solamente voy a enseñar hasta 1 al 3.
pero para coger un poquito más el contexto completo allí. Primera de Juan 4, 1 al 6. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La Biblia nos manda a estar alerta y discernir si los espíritus son de Dios. No debemos recibir todo ciegamente creyendo que es de Dios. Iniciamos. Es necesario examinar el contenido de la enseñanza. En estos primeros 3 versículos está hablando del contenido de la enseñanza. Y específicamente dice, no crean a todo espíritu. El tiempo del verbo aquí es tiempo presente, pero es imperativo negativo. Implica dejar de hacer una actividad que ya está en proceso. No sigan creyendo a todo espíritu. Parece que la práctica allí era creer todo espíritu, toda persona que supuestamente hablaba de parte de Dios. Lo estaban haciendo, necesitaban parar la actividad. El contexto de ese tiempo, hubo una existencia de manifestaciones sobrenaturales, como profecía y lenguas y otras cosas. El motivo que da Juan el apóstol de dar esta advertencia, este imperativo, muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos. El tiempo perfecto del verbo indica que comenzaron a actuar en el pasado, pero siguen actuando en el presente. No todos hablan la verdad. No todos los que dicen ser portadores de la palabra hablan la verdad. Un profeta es el vocero de algún espíritu. Puede ser de revelación directa, como algunos proclaman haber recibido, o enseñanza bíblica. Vamos a ver unas advertencias que nos dan otros lugares de las Escrituras para ayudarnos a entender exactamente la responsabilidad que tenemos como creyentes de evaluar las cosas que escuchamos. Unas advertencias de Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Final del Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Son palabras fuertes, pero vienen de la boca del mismo Señor Jesucristo.
No todo el que utiliza el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo necesariamente está llevando a cabo el plan de Dios. Jesucristo está dando la advertencia. Seguimos en Mateo 24, versículo 24, lo tengo acá. Jesucristo hablando también, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas, otros proclamándose el Cristo, el ungido de Dios, pero actuando con grandes señales y prodigios. Está advirtiendo, no todo lo que se ve necesariamente es de parte de Dios. Pero hay una advertencia también del apóstol Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Infiltrados, pero con herejías destructoras. Se presentan como hermanos en la fe, pero evidentemente que no son. No toda palabra hablada en el nombre de Dios procede de Dios. No toda palabra hablada en el nombre de Dios procede de Dios. Pero también no todo milagro hecho en el nombre de Jesús procede de Él. La advertencia está clara. Hay que cuidarnos. Debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Cuando dice esto aquí en el versículo 1, el verbo es tiempo presente y es imperativo. Hay que hacerlo constantemente. Debemos estar probando los espíritus para ver si son de Dios. La idea es examinar cuidadosamente para discernir lo verdadero de lo falso. En el mundo de hoy tenemos acceso a muchas cosas por el internet, videos, presentaciones, cosas escritas, libros. Hay que evaluar qué es el mensaje. ¿Estamos hablando de una diferencia muy pequeña o estamos hablando de cosas que tienen que ver con quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? ¿Cuál es el medio de obtener salvación? Efectivamente, estamos interesados en determinar el origen, si es de Dios o del diablo. Esas son las dos opciones que está dando aquí. No solo es un mensaje erróneo de parte de algunos, sino está bajo la inspiración de espíritus malignos. Un ejemplo, creciendo en gracia. Hace años se inició la creencia del fundador es que los creyentes eran espíritus preexistentes y solo había 14 libros para hoy día, las cartas de Pablo. El resto de la escritura no tiene valor. El fundador era, según él, la reencarnación de Jesús y luego se declaró ser el anticristo en el sentido de estar por encima de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Falsos cristos, interpretaba la Biblia en forma alegórica y no literal. Pero había seguidores en cantidades.
La manera de probar los espíritus. Debemos examinar la doctrina acerca de Jesucristo. Este canto, solo en Jesús, está lleno de referencias doctrinales sólidas acerca de Jesucristo. Hay otros cantos buenos también. Cantamos varias cosas en esta mañana con muy buena doctrina. En ese tiempo de Juan, el error tenía que ver con la encarnación. Los gnósticos dijeron que el Cristo, un ser divino según ellos, bajó del cielo en el bautismo de Jesús y se fue de él antes de la crucifixión. No era, según ellos, Dios desde la eternidad, Dios el Hijo que tomó la naturaleza humana. Era temporal, desde el bautismo hasta la cruz, pero antes de morir en la cruz. Era una negación que Jesús es Dios y hombre a la vez. Cosa seria. Por eso que Juan en su carta, si leen allí que algunos salieron, porque no eran de ellos. Era un rechazo de la encarnación. Eliminó la expiación de los pecados. Un hombre muere. No sirve para perdonar los pecados. Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios, el Mesías, con naturaleza divina y humana, que muere en la cruz por nuestros pecados, sí tiene valor para poder perdonar los pecados. La religión de los gnósticos se apartaba de puntos claves. Es importante examinar a fondo cada grupo por su doctrina de Jesucristo. ¿Qué dice de la persona de Jesucristo y su obra? ¿Es un buen hombre? Sí, era un buen hombre, pero va más allá de esto, porque algunos se quedan en conceptos tan mínimos allí. Un ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, sino un Dios, un ser creado. Los mormones, Jesús fue el primogénito de los hijos espirituales del Padre Celestial, antes de nacer en la tierra. El primogénito de los hijos espirituales del Padre Celestial. Hay mucho más que decir, pero no es el tiempo de hablar de eso. Jesucristo nos mandó a tomar en cuenta el aspecto moral por sus frutos. Entonces allí menciona en Mateo 7, versículos 15 al 20. Lo proyectamos acá. Jesús está hablando, Sermón del Monte también. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué de sus vidas? ¿Están viviendo en inmoralidad? A veces se descubren personas famosas, predicadores aparentemente sanos, pero viviendo en las tinieblas, lamentablemente. Hay algunos otros pasajes que vamos a mirar, aún incluyendo del Antiguo Testamento. Seguir fielmente a Dios y sus enseñanzas. Deuteronomio 13, 1 al 5. Hay 2 diapositivas aquí. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Fascinante lo que está diciendo allí. Seguimos. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Severo? Sí. Pero explica por qué. Está aconsejando rebelión contra Dios. Y es grave. Pero el pueblo necesita estar atento. Otro pasaje en Isaías capítulo 8, versículos 16 al 20. Atan el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El testimonio, la ley, está hablando de la palabra, el Antiguo Testamento. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Los medium eran un puente entre los vivos y los espíritus, supuestamente los muertos, pero eran espíritus falsos. ¿Cómo es que van a consultar? Es como consultando a un brujo. Es la misma idea. Y le está reclamando. Se consulta a su Dios, no a adivinos. Debemos observar el cumplimiento de lo dicho. En Deuteronomio 18, 20 al 22, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar,
y que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. En cierta ciudad en los Estados Unidos hay un grupo de, voy a usar entre comillas, profetas. Proclaman hablar palabras directas de Dios, pero en muchas ocasiones no se ha cumplido. Pero siguen ahí proclamando ser los instrumentos de Dios, profetas de Dios. Pero hay algo, un aspecto negativo. Lo que no dicen. Tenemos que estar alerta a lo que no dicen. Dice, si no lo dicen, entonces, ¿cómo sé? Pues hay que investigar un poquito, pero vamos a dar ejemplos. Evaden hablar del tema de la encarnación y el valor de la crucifixión. Hablan de Jesús como un hombre buenísimo, con enseñanzas excelentes, pero no mencionan que es Dios el Hijo que tomó la naturaleza humana. No hablan del valor de la crucifixión, sobre solamente la vida de Jesús, dejando por fuera estos aspectos. A veces personas pueden hablar bien del hombre Jesús y nada más, no reconocen que es el Hijo de Dios. Según el contenido de esta carta, no reconocer la divinidad de Jesús debe ser identificado como el espíritu del anticristo. La falta de confesar la verdad acerca de Jesucristo no es meramente enseñanza errónea, sino rebeldía contra Dios. Jesucristo es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Pero es importante prestar atención a lo que algunos están diciendo acerca de Jesús. Si es igual a lo que dice la palabra o no. Unos manejos prácticos. Es importante evaluar las enseñanzas en vez de tragar entero. Hay que tener cuidado con enseñanzas que se escuchan en diferentes lugares. Enlace, puede ser que haya enseñanzas buenas, pero no todas las enseñanzas allí son de confiar. Ciertas emisoras. Observen si hay un manejo no cuidadoso de las escrituras. Incluye usar poca escritura o usan pasajes fuera de contexto. Hay que evaluar lo que se escucha. Hay que examinar si honran genuinamente a Jesucristo o al hombre. Hay personas que enseñan, pero están dando mucho más enfoque sobre su propio ser, sus propias características, y no honrando a Jesucristo. También es importante observar si honran más al Espíritu Santo que al Señor Jesucristo. El Espíritu glorifica al Hijo. Por ejemplo, aquí Juan 15, 26, Jesucristo hablando noche antes de la crucifixión, cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. No está buscando atención. Habla de dar testimonio de Jesucristo. Y en Juan 16, 14, el mismo contexto, Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo, le glorificará. Podemos observar cosas en lo que escuchamos. Debemos discernir bien si hay cosas raras expresadas. Toca estar en alerta. Voy a dar una ilustración de hace buen número de años. Había una campaña evangelística en el estadio Romelio Martínez. Invité a unos pocos varones en esa etapa de la iglesia, que no había tantos, a acompañarme. Hay uno que está presente aquí en el día de hoy. Va a recordar cuando yo comienzo a dar los detalles. Había una repetición en extremo de varios coros sin mensaje, coros aparentemente vacíos de contenido. Y una continua manipulación de masas, creando entusiasmo. El mensaje, cuando le tocó el turno el predicador invitado, leyó un solo versículo de las Escrituras y cerró la Biblia y comenzó a ilustrar. Pero dio demasiados detalles de la vida de Satanás. Habló de victoria en Dios, pero nunca enseñanza bíblica. Nunca mostró desde la palabra nada de lo que estaba diciendo. Llegó al punto, después de hablar largamente con sus ilustraciones, dio una invitación para salvación, pero nunca había explicado el Evangelio. ¿Estaba invitando a qué? Llegó a la oración, guiando a las personas a orar. En su oración, nunca mencionó pecado y la necesidad de arrepentirse. Arrepentimiento, nada. Fe, nada. La cruz, nada. La sangre de Jesucristo, nada. Entonces, ¿salvación de qué? ¿Cuál era la respuesta? ¿Con qué propósito? Llegó tiempo de sanidad. Y parecía que lo estaba haciendo en poder personal. Fuera, fuera. Recibe salud, recibe salud. Nada del nombre de Jesucristo, ni por ahí. ¿Dónde está Jesucristo en toda esa noche? Había algo de manipulación. Ya se atrasó. Ya la hora era tarde. Gente comenzó a salir. Anunció que era peligroso estar en movimiento, porque puede haber espíritus malignos y era un peligro para sus vidas. Podrían entrar en sus vidas si no permanecían sentados. Habló de pañuelos ungidos y consagrados en la República Dominicana. Y iban también a ungir con aceite a billeteras y cuantas cosas allí. Los hermanos que me estaban acompañando, creo que era suficiente para estar vacunados, entre comillas, de los extremos que se estaban viendo. Otro punto aquí, antes de llegar a aplicaciones. Preguntar directamente al Espíritu en el caso de lenguas o profecía. Yo no andaba ni ando en la ciudad buscando oportunidades para hacer eso. Pero cuando se presentan oportunidades dentro de nuestra iglesia o personas referidas a mí para ayudar a alguien, lo hago. Había un joven universitario participando en una entidad
estudiantil en universidades UCU. No tengo nada en contra de la entidad. El joven confió en alguien de nuestra iglesia que también estaba participando, que había sido adivino antes de ser creyente en Jesucristo. Y podría entrar en una congregación y por la puerta comenzó a pensar que fulano de tal está en adulterio, que mengano está haciendo esto, el otro. Pensó que podía ser usado por Dios con ese don que tenía. Pero confió en la señorita de que cada vez que hablaba en lenguas, sintió algo problemático en su corazón y su vida espiritual vino a pique. Cada vez. Él estaba interesado en saber si ese espíritu era el Espíritu Santo o no. Le recomendó probar la señorita a este joven. Se hizo un arreglo para que me visitara para hablar. Escuché su historia. Escuchando la historia, mi conclusión inicial era, eso no es el Espíritu Santo. Hay todo indicio al contrario. Él quería probar en el sentido de preguntar directamente al Espíritu en el caso de lenguas o profecía. No a la persona, sino al Espíritu. Entonces, no quería hacerlo ese día, habíamos hablado largamente, quería volver la semana siguiente. El día que llegó, dijo que sus piernas eran como de plomo, muy pesadas, tratando de caminar para llegar. Oró, proclamando ser seguidor de Jesucristo, proclamando su fe en el Señor Jesucristo. La salvación que le dio por la gracia de Dios. Y oró bien. Y antes de haber dicho que ya voy a orar y después tú puedes hablar, comenzó a hablar en lenguas. En el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de lenguas, te ordeno responder si Jesucristo ha venido en carne. Y también en 1 Corintios 12:3, si el Espíritu dice, o sea, si el Espíritu puede decir que Jesús es el Señor. Repetí en varias ocasiones esto y después comencé a escuchar una respuesta bien clara de su boca, pero no bien clara en cuanto a su contenido. Era ni. Suena como no, pero no es no directamente. Y siguió, y siguió, y siguió, y después elevó el tono. Ni. Después de cierto tiempo, nos vamos a avanzar como vamos. Espíritu de lenguas, si no eres el Espíritu Santo, te ordeno que ceses inmediatamente de hablar. Un susurro y después terminó. El joven me dijo, yo escuché claramente en mi mente, mis oídos detectaron lo que tú estabas preguntando. Y la respuesta en mi mente era no. Estaba convencido que lo que él estaba haciendo no era de Dios. No quería ayuda para rechazar ese espíritu en ese momento. Posteriormente, no tuve más contacto con él, pero supe a través de la señorita que sí había actuado, sí había cortado, y aún años después caminaba con Dios. Como digo, no usamos esa práctica con frecuencia. No hay necesidad de hacerlo. Y no ando buscando en la ciudad oportunidades. No. La tarea, no me ha dado esa tarea Dios.
compartir el evangelio, dar instrucción, discipular. Es poner en práctica literalmente lo que se está diciendo. Aquí el pasaje. Algunas aplicaciones. Aquí yo encuentro 2 mandatos. No crean a todo espíritu y probar los espíritus para ver si son de Dios. Una situación alrededor de nosotros, situaciones contemporáneas, hay muchas iglesias que enfatizan el hablar en lenguas y profecías. Yo no puedo evaluar a todas esas iglesias por lo que hacen, no es la intención, pero tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Debemos tener cuidado de cosas raras que pueden suceder si nos acercamos a grupos no sanos. Hay que evaluar. Puedo decir que somos minoría en cuanto a nuestra doctrina. Doy un ejemplo. Unilit, la casa de publicación, tenía un tour aquí en Colombia, en ciudades principales, con Neil Anderson. Los pasos hacia la libertad en Cristo, rompiendo las cadenas. Entonces, iba a tener una presentación en Barranquilla. El día siguiente, habían llegado la noche anterior o en la tarde, alguien de nuestra iglesia que no era tan permanente, pero hablando con alguien en Unilit, logró programar una cena con él por algunos de la iglesia. Yo terminé sentado al lado de Neil Anderson. Yo no busco esos contactos, pero resultó. Entonces, ¿qué digo allí? Hay algo más, una pareja de jóvenes que hablaban suficiente inglés porque Neil Anderson no habla español. Le estaban preguntando acerca de don de lenguas y cuál había sido su experiencia. Pues además de algunos de koinonía, había algunas personas que llegaron también para participar de otras iglesias. Cuando la señora, otra persona de otra congregación, escuchó la pregunta, dijo, ya sé qué clase de iglesias son ustedes. Dijo, mañana en la presentación que se iba a hacer en el centro bíblico, ustedes serán los únicos, la única iglesia presente allí de su doctrina. ¿Puede ser? No es puede ser. Te aseguro, serán los únicos. Estaba equivocada porque el día siguiente conocía de 3 congregaciones a lo menos, que yo sabía que no tenían la doctrina aparentemente de ella. Somos minoría. Puede haber más ahora mismo. Eso fue hace buen tiempo. Lo interesante, solamente de agregar, yo no era el traductor escogido. Tenían a alguien, pero estaba traduciendo muy mal en la mañana. Cosas como sabemos que la salvación es por obras, y Neil Anderson no dice eso. Entonces, era evidente que necesitaban cambiar el traductor porque no era capaz. Era un traductor oficial, pero no conocía de la Biblia. Otra persona se brindó y después comenzó a tener dificultad y tenía un dolor de cabeza y tenían que cambiarlo. Uno de los de koinonía que estuvo presente me lo recomendó durante el tiempo del almuerzo con el equipo de Unilit. Entonces, bueno, yo terminé siendo el traductor por la sesión de 2 horas en la tarde de Neil Anderson. Yo no buscaba eso tampoco, como no buscaba sentarme al lado de él. La cena no hubo tanta gente tampoco. ¿Qué hacemos con esta enseñanza de 1 de Juan?
Nuestra respuesta. Es esencial seguir leyendo, meditando y estudiando las Escrituras para tener muy buenas bases para poder detectar los errores de enseñanza y ser efectivos en probar los espíritus. Esencial para nuestras vidas. Y no debemos tener temor de probar los espíritus usando los diferentes pasajes que mencionamos. Necesitamos conocer y evaluar. Lo más crítico es lo que enseñan del Señor Jesucristo. Es Dios y hombre sin pecado, según la enseñanza que escuchamos. Murió en la cruz como nuestro sustituto por nosotros. Y debemos orar para desarrollar buen discernimiento por obra del Espíritu Santo con base en la palabra. No son cosas complicadas, pero requiere esfuerzo de nuestra parte, discernimiento que adquirimos por la palabra, la dirección del Espíritu Santo de darnos claridad. Oremos. Padre amado, llegamos delante de ti una vez más, por medio de Jesucristo, reconociendo las instrucciones de tu palabra, escuchando las instrucciones del apóstol Juan, inspiradas por el Espíritu Santo. Padre, obra en nosotros para darnos claridad, discernimiento, profundidad en la palabra, la capacidad de evaluar lo que escuchamos o leemos. Es necesario que cada uno de nosotros profundicemos más y más en tu palabra, día tras día, semana tras semana, año tras año. Sigue obrando en nosotros para la gloria de tu nombre. Queremos vivir para glorificar tu nombre. Queremos hablar del Señor Jesucristo a la luz de la palabra. Queremos ser portadores del mensaje del Evangelio. Úsanos, Padre, para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre grande, poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los